Buenas tardes, somos alumnos del cuarto de ESO del Instituto Padre Suárez de Granada, junto a nuestro investigador Germán Tortosa y nuestro profesor Emilio Padilla. Hemos llevado a cabo este proyecto titulado Las plantas como fuente de energía eléctrica. Sabemos que el suelo es esencial para la vida en el planeta. En él crecen las plantas y se desarrollan los seres vivos que dependen de ella. Por tanto, su salud biológica es fundamental para las plantas y se mejora añadiendo materia orgánica. En esta imagen, como podéis observar, es un suelo con poca materia orgánica, es decir, con poca cubierta vegetal y con riesgo de erosión. En esta imagen es todo lo contrario, un suelo con materia orgánica, un suelo sano y fértil. En definitiva, un suelo con una alta actividad biológica. De todos es mucho conocido que las plantas asimilan nutrientes por las raíces, las cuales tienen gran actividad biológica. En ese proceso ocurren muchas reacciones químicas de oxidación y reducción. Nos planteamos el siguiente objetivo. ¿Podemos aprovechar la energía al igual que ocurre en una pila electroquímica o convencional? Es decir, ¿podemos aprovechar la energía biofotovoltaica o aprovechar el flujo de electrones de las reacciones redox de la rizosfera? Nuestra hipótesis de trabajo se basa en la materia orgánica que estimula la actividad biológica del suelo y de las plantas. ¿Dicha estimulación se traduce en mayor energía eléctrica? La metodología que hemos utilizado ha sido la siguiente. Para ello hemos construido un sistema para poder medir la electricidad. Para ello hemos utilizado un multímetro, unos electrodos y por último unos cables de electricidad que en ellos tenían una pinza de cocodrilo. Para ello hemos preparado 12 plantas que hemos dividido en grupos de 3 y cada grupo tenía 4 plantas. Las primeras 4 macetas tenían suelo de esta misma estación. Las 4 siguientes, compost hecho por nuestro investigador Germán. Y las últimas 4 por ambas. También hemos estado regando periódicamente estas macetas con agua y le hemos introducido una planta de cebolla morada. Hemos estado visualizando el crecimiento desde enero hasta mayo de 2022, incorporando los electrodos desde ánodo a cátodo. El viernes de cada semana medíamos el voltaje y la intensidad de corriente de cada una, al igual que el pH del sustrato de ellas. También hemos visto el crecimiento de la planta tanto en grosor como en altura. Y por último hemos hecho un circuito para poder ver si podíamos encender un LED. Aquí podemos ver cómo hacíamos nuestras mediciones con nuestro multímetro y nuestra hoja de datos. Aquí cómo medíamos el pH, que para ello cogíamos un poquito de sustrato de cada planta, del grupo de las plantas, y lo diluíamos en agua y después lo medíamos. Por último, vemos nuestro circuito que hemos estado utilizando esta semana para poder ver si las plantas eran capaces de encender un LED. Y sí, lo hemos podido hacer. Aquí podemos ver los resultados que hemos obtenido tras la investigación y lo hemos dividido en 3 fases. La primera fase se compone las 2 primeras semanas que las macetas no tenían plantas y se podría observar de que las plantas con el sustrato de solamente suelo son las que más voltaje han dado, después con las de sustrato y compost y por último las de solamente compost. En esta gráfica también son los resultados del pH. Con el pH más alto que han tenido el compost, seguidamente sustrato suelo y compost, y por último las de suelo. Y hemos podido observar que ha habido una relación inversa de pH y voltaje. En la segunda fase ya pusimos plantas en las macetas y no se ve un gran cambio de voltaje durante esas semanas. Ya en la última fase ha habido un gran crecimiento en las plantas y ha habido un gran pico en el voltaje.
y ya al final los días del proyecto se han intentado igualar de voltaje. También hemos medido según el sustrato que tenían las macetas para saber si las plantas crecían más o menos. Y sí, con sustrato, con suelo y compost se ve que las plantas crecen más. Después, con solamente suelo han crecido medianamente bien y las que menos han crecido han sido solamente con compost. En esta imagen se puede observar los 3 grupos de sustrato que hay. Este grupo de la derecha ha sido con el sustrato de suelo, que han crecido bien. El grupo de en medio solamente de compost. Y por último, las más grandes son las de sustrato, compost y suelo. Los resultados han sido los siguientes. El voltaje medido en los sustratos con plantas fue mayor que sin planta. Inicialmente, el voltaje fue mayor en suelo, seguido de suelo con compost y finalmente en compost. Y el pH lo contrario. Parece indicar que hay una relación inversa. El voltaje se incrementó en el tercer periodo cuando las plantas empezaron a desarrollarse mucho. En este momento se igualaron los tratamientos. Las plantas crecieron mejor en el suelo más compost y peor en compost. Y la intensidad de corriente era muy pequeña y no pudimos medirla, aunque fue suficiente para encender un LED. Conclusión. Las raíces de las plantas producen transformaciones químicas en el sustrato cuando crecen, generando mayor voltaje eléctrico que el que hay en un suelo sin cultivar. Incidencias y perspectivas futuras. No pudimos medir la intensidad de corriente posiblemente por electrodos que no fueron adecuados, macetas muy pequeñas, intensidad de corriente muy pequeña o que el multímetro tampoco era el adecuado. Y para el siguiente experimento contaremos con macetas de mayor volumen, multímetro de pinza, usaremos electrodos planos como chapas de cobre o placas y probaremos otros tratamientos como fertilizantes o plantas. Y hasta aquí nuestra presentación. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Pero antes, tenemos un vídeo preparado sobre nuestro dispositivo experimental. ¿Me lo puedo poner? Tenéis tiempo. Sube tú, Germán. Bueno, y aquí tenemos el vídeo. Bueno, ahora sí, espero que os haya gustado. Pero como han sido más que cumplidores en el tiempo, tenemos un buen tiempo de debate y de preguntas que puedan surgir en relación a... O sea, os animo a preguntar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en la sala? En el chat de momento todavía veo que no. ¿Vale? Bueno, primero darle la enhorabuena porque lo habéis hecho francamente bien, ha quedado todo muy claro y estamos tranquilitos, así que enhorabuena, que no es fácil estar ahí dentro del mercado con tanta gente. Y quería hacer una preguntita, aunque el vídeo creo que la respondí en buena manera. Para encender el LED, ¿necesitaba que estuvieran todas las macetas conectadas en serie o también o una única maceta también podría encender el LED? Reponed el micrófono, por favor. Solamente probamos en serie las macetas porque con una sola maceta no se podía encenderlas. ¿Cuántas eran en total? 12. Vale, muchas gracias. Yo también a la enhorabuena, a la felicitación, porque la verdad que está muy tranquilo, parece mentira, ¿no? Con este auditorio que tenéis delante. Y además es un estudio muy interesante. Y me ha gustado la parte final donde habéis hecho una propuesta o hacia dónde debería avanzar la línea esta.
no habéis contemplado la posibilidad de usar otra especie, otra planta. ¿Creéis que eso puede ser significativo? El cambiar de planta por otra que tengan hojas más anchas y que puedan afectar a eso. Yo creo que sí, vamos, estamos abiertos a utilizar otra planta y nada, a experimentar con ella. ¿De qué curso habéis dicho que erais el primero, no? No, cuarto de la ESO. Ah, tenéis 2 años más para seguir haciendo. Mm. Hermano, no hay nada más. Muchas gracias. Una pregunta por allí. Yo ya os veo a un nivel bastante más alto. Esto es un olivar de la marinera, ¿no? Imaginaos los campos de Jaén, electrodos pinchados en los pies de los árboles, una central allí ya, no solucionáis un problema de la eléctrica. Los puntos LED, pero ya entran. Supongo que en un árbol, en una planta mucho más grande, esa escala podría incluso proveer de bastante más potencia, ¿no? Sí, según tenemos pensado de que si una maceta más grande produciría más voltaje, también produciría también más intensidad de corriente y podríamos utilizarlo para ya no solamente LED, sino bombillas convencionales, motores eléctricos y más electrodomésticos. ¿Alguna pregunta más de alguien más joven de la sala? Quizás. ¿De acuerdo? ¿Manolo? ¿Lo hayan levantado? Espera, que te pasen el micrófono. Ya tienes un problemilla para poner las plantas, todo funciona bien del tirón, digamos, de un solo intento, o habéis tenido algún problema a la hora de medir voltaje que a lo mejor lo bien este día, El único problema que hemos podido tener ha sido al medir la intensidad de corriente, porque una sola maceta no producía mucha intensidad de corriente. Pero por lo demás sí ha ido todo perfecto. Ahí detrás hay un par de preguntas, quizás. Buenas tardes, enhorabuena. Mi pregunta es, ¿de dónde surge la idea de que es decir, las plantas con respecto a la tierra pueden producir energía eléctrica? Pues principalmente surgió la idea ya que vimos una especie de vídeo de una empresa que le había hecho a más escala y pues al verlo nos surgió la idea de ¿y si lo hacemos nosotros pero a menos escala? Y pues así fue creado nuestro proyecto. Bueno, en relación a esa pregunta y a esa idea y en base a los resultados que habéis obtenido, yo como de formación particular, los electrodos entiendo que los habéis puesto y van insertados en lo que es las macetas en el suelo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿sospechamos también, como parece apuntar a uno de los resultados, a algún papel en la microbiota de ese suelo en este proceso? Porque, claro, se han comentado de distintas especies de plantas, pero ¿creéis que en parte esa energía eléctrica tiene que ver y mucho con esa microbiota? ¿Sabéis lo que digo? Me refiero a con microbiota. Microorganismos del suelo. Sí, en verdad, solamente con el mismo suelo también es verdad que circula electricidad porque al principio de nuestra investigación las macetas no tenían ningún tipo de planta y daban un pequeño voltaje. Ya. Vale. O sea que son, digamos, otro actor en este asunto importante, ¿no? También, pero gracias a las plantas aumenta esa reacción química y dan más voltaje. Muy bien.
bueno, el futuro de la investigación es todo un reto, ¿no? Hay muchas más preguntas que respuestas en toda investigación. Y eso es así. Así que, bueno, vamos muy bien de tiempo. Ya enhorabuena a este fantástico proyecto.